Y seguimos con Jesús Delgado Valeri, es director ejecutivo de Transparencia Electoral. El régimen ha dicho que más de 600 acompañantes internacionales llegarán a Venezuela para las elecciones, pero estos no son observadores independientes, ¿cierto, Jesús? Empecemos por ahí. Sí, Gladys. Bueno, yo tengo algunos trabajos ya hechos al respecto. No hay o no va a haber observación electoral técnica y profesional que haga un ejercicio profundo en estas elecciones. Afortunadamente, el Centro Carter y un panel de expertos de la ONU a última hora llegaron a un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. Van a ser misiones bastante limitadas. De hecho, el Centro Carter ya anunció que no iba a participar en las auditorías y que su análisis iba a consistir en contrastar lo que suceda con respecto a los instrumentos internacionales de integridad electoral. En el caso del panel de expertos de la ONU es aún más reducido, apenas van a ser 4 personas que también hará un informe. En ambos casos, Centro Carter y ONU, los informes van a ser confidenciales. Así que eso es lo máximo que se logró. Como ustedes saben, fue revocada la invitación a la misión de la Unión Europea, que hubiera sido sumamente importante, sobre todo pensando en el ejercicio que se hizo en 2021, el último ejercicio grande y técnico de observación electoral en Venezuela. Ahora bien, estas 600 personas que tú mencionas, Gladys, son en su mayoría, me atrevo a decir, funcionales a la narrativa del gobierno. El gobierno de Venezuela, como otros gobiernos autoritarios, han creado un ecosistema de organizaciones favorables o afines políticamente y que tienen como función ir a avalar o a legitimar los procesos electorales. En el caso de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral firmó convenios con dos organizaciones que me preocupan particularmente: el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, y un observatorio de Argentina llamado OPEIR. En el caso de CELA, es una organización que fue creada con fondos venezolanos en el año 2004 justamente para legitimar los procesos electorales y que ha acudido a todas las elecciones para hacer un informe avalando la supuesta integridad electoral. Incluso lo avaló cuando se hizo la elección de 2018, donde se demostró el fraude en el estado Bolívar, cuando ganó Andrés Velázquez la gobernación, y en esa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que la empresa Smartmatic denunció que se habían inflado los resultados al menos Ujú, en 1 millón de votos. En ujú. ambos casos, CELA hizo un informe diciendo que las elecciones se habían dado de acuerdo a la Constitución, a las leyes y a la integridad electoral, a los estándares de integridad electoral. Entonces, yo creo que de estas 600 personas, muchísimas responden a este perfil. Ya se está analizando mucho en Europa, se le llama observación electoral zombie. Son personas que van financiadas. De hecho, el CELA estuvo en la elección de Rusia, para que tengan una referencia. La Wow. elección de Rusia de marzo de este año, donde se registraron todas las irregularidades posibles. Bueno, el CELA con su director Nicanor Moscoso estuvieron allí legitimando y avalando esa elección. Entonces, bueno, te pregunto con quién cuenta la mayoría en Venezuela, esa mayoría que va a votar, que se va a expresar, que está esperando el cambio. ¿En quién se puede apoyar, Jesús? Mira, en los testigos de los partidos. Son los únicos que pueden demostrar, como en el 2018, Andrés Velázquez con las actas que emitió la máquina, que había habido fraude. La máquina permitió en el 2018 que se demostrara el fraude, pero eso fue posible a que había testigos incluso en los centros electorales rurales. Fueron en unos pocos centros en donde se cambiaron los resultados manualmente para arrebatarle la victoria a Andrés Velázquez. Entonces, yo creo que el desafío de la plataforma unitaria es tener en todas las mesas, en todos los centros de votación, al menos un testigo que se quede con el acta, porque teniendo el acta es imposible que haya un fraude y no darse cuenta, ¿no? Luego Sí. tenemos a estas dos instancias, Centro Carter y el panel de expertos de la ONU, que, como dije, van a hacer una observación muy limitada, pero sin embargo eleva el costo de hacer fraude o de arbitrariedades, irregularidades groseras por parte del gobierno. Entonces yo creo que, si bien no es lo ideal, el hecho de que esté el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU disuade al gobierno de Nicolás Maduro de incluso ser más grotesco en las irregularidades. ¿Cómo interpretas las declaraciones, por ejemplo, que ha dado con frecuencia sobre el proceso electoral en Venezuela el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva? Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo las Me interpretas? parecen, me parecen positivas, viniendo de donde vienen. Evidentemente algunas han sido bastante tibias.
o han intentado equiparar a las dos partes, ¿no? Este discurso de falsa equivalencia, donde oposición y oficialismo es lo mismo. Sin embargo, ha levantado la voz a favor de las garantías electorales y el respeto a los resultados, y eso me parece valorable, sobre todo viniendo de un aliado histórico del chavismo. Lo mismo ha hecho Gustavo Petro, incluso yo creo que se ha arriesgado un poco más y ha planteado un acuerdo de garantías para el perdedor de la elección, que me parece una iniciativa muy buena pensando en justicia transicional. Si bien todavía no se ha concretado, no se ha cristalizado, creo que apunta en la dirección correcta, y creo que los aliados del gobierno le están apuntando el camino hacia una transición democrática por la vía electoral. Bueno, suponiendo que se cumpla lo que además se viene organizando, que es los testigos en todos los centros, absolutamente en todos, y con las actas en mano se demuestre ese día que la oposición ganó, ¿no? Y por la mayoría contundente que además ya reflejan las encuestas y que se ve también, es muy obvio en las imágenes que se comparten de cada visita, ¿no? A cada estado. Entonces, la pregunta es, ¿ves factible el escenario de que en la noche el Poder Electoral en su primer boletín oficial diga que no, que quien ganó fue Maduro y nuevamente repite como gobierno? ¿Lo ves factible? Lo veo poco probable si los testigos están en todas las mesas y están las actas en mano. Lo veo muy poco probable. No lo veo imposible, porque estamos Claro. hablando de un régimen autoritario que es capaz de todo. Este régimen autoritario ha inhabilitado candidatos después de que hayan ganado, como pasó en Mm. el estado de Barinas en el año 2021 ante la mirada de la misión de la Unión Europea. Entonces, un régimen autocrático es capaz de todo para sostenerse en el poder. Sin embargo, creo que sería un alto costo desconocer los resultados esa misma noche ante la mirada del Centro Carter, de la ONU y de toda la comunidad internacional, que seguramente va a estar muy atenta a lo que pase. Claro. Sí, lo que dices tú, el costo es muy alto, ¿no? La verdad es que torcer esa voluntad que ya se siente puede ser hasta contraproducente en esa obsesión de mantener el poder, en ese propósito de mantener el poder, Jesús. Y ya para terminar, ¿cómo lo ves? ¿Cómo podría ser un escenario así, desconociendo la voluntad de la mayoría? ¿Con qué tendría que lidiar también Maduro, ¿no? Y el sector oficial en un nuevo periodo? Claro, el costo sería muy alto de desconocer las elecciones, pero también, Gladys, si las reconocen, quedan todavía 6 meses para llegar a la toma de posesión, queda un año al menos para las elecciones de gobernadores y la Asamblea Nacional. Entonces, en tal caso, tienen que transcurrir esos 6 meses de una transición para que el nuevo gobierno asuma, y también el nuevo gobierno tiene que asumir con todas las instituciones tomadas, cooptadas Sí. por el chavismo, con una Asamblea Nacional casi totalmente del PSV. Entonces, va a ser muy difícil seguramente, en el mejor de los escenarios, ¿no? Aceptando los resultados y entregando el poder. Incluso así va a ser un camino muy difícil, pero bueno, esperemos que sea un camino exitoso, y que la presión internacional y la presión interna obliguen a que se reconozcan los resultados y se haga una transición pacífica hacia la democracia. Gracias por haber estado con nosotros, igual, bueno, contigo y con otros que están trabajando en este tema justamente de las elecciones y específicamente de procesos electorales transparentes, como Jesús Delgado Valeri como director ejecutivo de Transparencia Electoral. Seguiremos, por supuesto, analizando la realidad de Venezuela en la medida que va avanzando también ya en cuenta regresiva prácticamente para el proceso, para las elecciones del 28 de julio, la campaña electoral. En unos minutos estaremos revisando otro escenario, que es el de Europa, y este ha sido un año y va a ser un año electoral en el planeta en general. Son muchos los procesos. Y en Europa ya han ocurrido varios, sobre todo procesos legislativos, que vamos a revisar en breve.